Muy buenas noches. La Corte Constitucional realizó hoy uno de los más apasionantes ejercicios jurídicos que se haya realizado en Colombia sobre el país que viene. Como ustedes saben, el Congreso de la República aprobó la convocatoria de un plebiscito en donde nosotros, los colombianos, debemos decidir sí o no al acuerdo de paz que se va a firmar con las FARC. ¿En qué consiste el plebiscito? Ante la Corte Constitucional desfilaron hoy desde el presidente de la República hasta colombianos que se inscribieron para hablar. Uno de los oradores, exponentes importantes ante la Corte Constitucional, fue el doctor Danilo Rojas, quien es presidente del Consejo de Estado. Doctor Rojas, en primer lugar, ¿qué sensación sacó usted de la maratón jurídica que huyó en la Corte Constitucional? Gracias, Yamid. En primer lugar, creo que este es un gran ejercicio que hace la Corte de escuchar públicamente a los principales actores que tienen que ver con distintos procesos de constitucionalidad. Yo creo que allí la Corte se llevó una muy buena documentación y una muy buena información y argumentación calificada de, como usted los ha mencionado muy bien, de los representantes más asiduos, por así decir, de las distintas instituciones públicas, pero también de la sociedad civil. El presidente, los miembros de la Comisión de Acuerdos de La Habana, encabezado por el doctor de la Calle, profesores universitarios, representantes del Ministerio Público, como que estuvo la Procuraduría, la Defensoría, y bueno, del Poder Judicial estuve asistiendo en calidad de presidente del Consejo de Estado. Luego de este desfile de opiniones jurídicas que hubo hoy en la Corte Constitucional, ¿usted tiene la opinión, doctor Rojas, que la nación está dividida en torno al plebiscito o que la nación apoya mayoritariamente la realización del plebiscito? Yo creo que lo que está de acuerdo en general la nación es en el derecho a la paz y en las posibilidades de que nosotros lleguemos finalmente al fin del conflicto. Allí es importante hacer notar, por ejemplo, Yamid, que en esa audiencia la representante del Ministerio Público, la viceprocuradora, la doctora Marta Isabel, arrancó su discurso diciendo eso: la Procuraduría no está en contra de la paz. Y yo creo que ese es el gran mensaje que hay que recibir por parte de todos. Yo tengo la sensación que una vez la Corte le dé el resultado al país sobre esta norma estatutaria, que ojalá, como lo pidió el Consejo de Estado, sea declarada constitucional, podemos entrar en una pedagogía importante para que todo el mundo se entere de qué estamos hablando y por qué es tan importante hablar de un plebiscito sobre la paz. A ver, doctor Rojas, primero, hubo oradores ante la Corte Constitucional que declararon hoy que son partidarios de que se declare la constitucionalidad de la convocatoria del plebiscito y quienes dijeron que no, que el plebiscito es inconstitucional. Primero, ¿cuál es su opinión? Yo creo que el plebiscito es constitucional. Hay varios argumentos para sostenerlo, pero mi intervención básicamente se centró en uno de los aspectos más controversiales de esa norma estatutaria, que es el tema del umbral. Sí. Nosotros consideramos... Pero perdón, doctor Rojas, antes de entrar al umbral, hablemos un poco sobre la constitucionalidad del plebiscito. ¿Por qué le pido esto? Porque el señor fiscal encargado dijo que el plebiscito es inconstitucional. Lo dijo hoy ante la Corte Constitucional. El argumento básico del doctor Perdomo, fiscal encargado de la Nación, es que se va a cambiar por parte del presidente y del Congreso, no del Congreso, del presidente, con el acuerdo, la Constitución de la República. ¿Eso es así? No, eso no es exacto, o por lo menos no es la percepción que podemos tener otros. Allí lo que se hace en este proyecto de ley es no cambiar la Constitución. Recuerde usted que allí se está incluyendo es el acuerdo final para la refrendación por parte del pueblo, como se dice en el artículo 1 y en el artículo 3 del proyecto,
No estamos haciendo un referendo constitucional, que es cuando se incorpora una norma constitucional. Estamos incorporando es un acuerdo final. Y ese acuerdo final no es una norma constitucional, es un acuerdo político, en mi entender. Pues es que ese es el argumento, es que el fiscal encargado dice, en Colombia hoy hay 3 formas de cambiar la Constitución. 1, referendo. 2, acto legislativo, es decir, aprobado por el Congreso. Y 3, Asamblea Nacional Constituyente. El plebiscito no está contemplado para cambiar la Constitución. Ese es el argumento de él. Claro, estoy de acuerdo. El plebiscito no está para cambiar la Constitución. El plebiscito está hecho para 2 cosas. Para refrendar la condición de líder, por así decir, de un dirigente político. Y 2, para refrendar políticas públicas. Ese es el papel del plebiscito. Le da legitimación al ejercicio del gobernante, al gobernante mismo, o 2, le da legitimación a una política pública en particular. No estamos hablando de normas constitucionales. Este acuerdo trata de darle, este plebiscito trata de darle legitimación a una política de paz, a un acuerdo que incorpora políticas de paz. Yo creo que allí hay la gran política de paz que tiene otros componentes en materia agraria, en materia de participación. Esto es, estos otros acuerdos parciales que ya se hicieron. Pero recuerde usted que en La Habana no se van a aprobar ningún acuerdo parcial hasta que no se apruebe todo. Entonces, lo que pretende este plebiscito, esta ley de plebiscito y este plebiscito mismo, es que se incorpore a la juridicidad, como que se dé ese paso de la legitimidad política a la legalidad, a lo jurídico, a través de la votación del pueblo. Entonces, estoy de acuerdo en el argumento inicial del vicefiscal, pero no en la consecuencia. Las formas de reformar la Constitución efectivamente son esas que usted ha señalado. No se hace a través de plebiscito, pero es que aquí no estamos reformando la Constitución. Estamos incorporando un acuerdo político y estamos tratando de refrendar un acuerdo político. Incorporando a la Constitución. ¿Perdón? Incorporando a la Constitución. No, lo que dice, Yamil, lo que allí no se está incorporando a la Constitución. El artículo 3 del proyecto está diciendo, tendrá una validez jurídica que deberá ser tomada en consideración por la Constitución y por las leyes. Posteriormente. Posteriormente. Entonces lo que se da es una suerte de parámetro de constitucionalidad para que ese parámetro de constitucionalidad sea tomado en cuenta, por ejemplo, en los actos legislativos que se puedan hacer o en el desarrollo legal que se debe hacer por parte del Congreso. Es decir, doctor Rojas, esto supone que el Acuerdo de La Habana no incorpora ningún acuerdo, perdón la redundancia, para reformar la Constitución. No. Allí estamos haciendo es una incorporación de un acuerdo político, algunos lo llaman un acuerdo especial, yo quiero llamarlo que esto es un acuerdo político típico que con la refrendación da el paso de ese principio de legitimidad a un principio de legalidad, por así decir, que le va a servir de parámetro al legislador posteriormente y al constituyente derivado, que es el mismo legislador, pero en ejercicio constituyente, para que haga la normatividad que viene a continuación. Es decir, más claramente, doctor Rojas, el plebiscito lo que le va a preguntar al país es si está de acuerdo, sí o no, con lo que se acordó en La Habana. Exactamente. Y se lo hará la pregunta, sí o no, cuando ya el país conozca qué fue lo que se acordó. Claro, exactamente, porque las normas finales, por cierto, de este proyecto de ley indican que en todo caso, antes de hacerse la votación correspondiente, debe haber un conocimiento claro y pleno por todo el país. ¿De qué fue lo que se acordó? Que necesariamente lo acordado no supone ningún tipo de reforma constitucional. Exactamente. Tal vez sí en adelante, cuando venga el desarrollo del acuerdo. Claro, lo que pasa es que seguramente la tesis de la Fiscalía ahora trata de ser coherente con lo que antes se dijo por parte del doctor Montealegre. Es creer que, y señalarle a la Corte, recuerde usted que eso está de hecho en la Corte en otro proceso, indicarle a la Corte que lo acordado en La Habana es un acuerdo especial que desarrolla el artículo 3 común de los convenios de Ginebra y que por esa razón, por ser parte del derecho internacional humanitario, entraría directamente como parte del bloque de constitucionalidad. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que se necesita, no es un acuerdo de esa naturaleza, y en cambio sí se necesita esta refrendación para que pueda irse haciendo camino de la legitimidad a la legalidad propiamente dicha. Y además,
¿El plebiscito tiene fuerza vinculante? Sí, ¿Obliga? claro. En cualquier sentido, porque hablar de plebiscito, Yamid, no es solamente que se va a decir sí, también puede decir que se va a decir no por parte del pueblo colombiano. Cualquiera sea el resultado, es Obliga. obligatorio. Es vinculante, dice el artículo 3. Entonces, obliga. Sí, Lo que diga el plebiscito es sí a la paz, se firma el acuerdo. sí. Si dice no a la paz, no se firma el acuerdo. Bueno, si se firma o no el acuerdo, yo creo que es un poco independiente allí, porque se puede firmar, pero lo que tiene es problemas de ingreso al ordenamiento jurídico. Habría que pensar en otras formas. Porque ahí esa obligatoriedad es para efectos de saber si a continuación se van a hacer desarrollos constitucionales y legales con base en eso firmado en La Habana. Uno puede pensar que puede haber otras formas de seguir avanzando en el proceso, pero en cualquier caso es obligatorio y es vinculante lo que se decida en el plebiscito. Inmediatamente después de comerciales, doctor Rojas, seguimos hablando sobre el tema de la inconstitucionalidad eventual del plebiscito. La constitucionalidad o no del plebiscito no depende de cómo se hace la pregunta. Bueno, yo creo que la pregunta, en términos de conveniencia o no, la pregunta tuya es válida, pero No. yo creo que la constitucionalidad no depende de eso. No. No depende de eso necesariamente. Y la pregunta debe ser lo más elemental. ¿Aprueba sí o no el acuerdo de paz? Exactamente. ¿Qué tan importante es el acuerdo de paz para el país, doctor Rojas? Yo creo que es uno de los momentos más importantes, como usted lo señaló, Yamid, al comienzo del programa. Yo creo que estamos en un verdadero punto de quiebre y es una oportunidad histórica. Yo creo que han pasado, y hoy lo mencionaban en la Corte varios intervinientes, 3 momentos importantes que tienen que ver con la participación del pueblo colombiano en estos temas, que son el plebiscito referendo del año 57, la Constitución del 91 precedido por la 7ª papeleta y este momento del año 2016 para este plebiscito para la paz. La señora representante de la Procuraduría General de la Nación declaró también ante la Corte hoy, doctor Rojas, que en su opinión, la opinión de la Procuraduría, el plebiscito es inconstitucional. ¿Usted qué opina? Bueno, ese es un argumento, digamos, respetable e importante por parte de la agencia del Ministerio Público, pero yo tengo, como le he tratado de expresar sintéticamente, Yamil, una opinión diferente. Yo creo que este plebiscito no solamente es conveniente, sobre lo cual yo como presidente del Consejo de Estado no me debo pronunciar, sino que es constitucional por las razones que sinteticé. ¿Usted cree que la posición de la señora procuradora que intervino hoy tiene más razones políticas que jurídicas? No podría decir. Lo que pasa es que hoy en el debate, a propósito, yo creo que hubo una serie de expresiones de ambos escenarios. Y si yo fuese juez constitucional haría esa precisión. Aquí no estamos en un debate de conveniencia. Ese debate de conveniencia ya se hizo allá en el Congreso. Aquí estamos en un debate de mera constitucionalidad. Por eso yo enfaticé básicamente que lo que la Corte tendría que examinar es la compatibilidad de esa ley con las normas constitucionales. Y mi argumento entonces en eso es, esa compatibilidad pasa el test, porque no solamente se debe examinar, insistí, Yamil, y me gustaría volver a recalcar eso. La Corte en este momento no solamente debe comparar esa ley con las normas constitucionales con las que habitualmente ha examinado esas leyes, porque ya ha habido exámenes parecidos, por ejemplo, en la ley de mecanismos de participación que se habla de referendo, de plebiscito, y la Corte los declaró constitucionales. Pero yo estoy diciendo, aquí no solamente se deben examinar esas normas, por ejemplo, para mencionar 2 normas, el artículo 102 y 103 y 104 de la Constitución, sino que en dadas las especificidades de este plebiscito, debe incluirse en el análisis, en ese paquete normativo para analizar el derecho a la paz, que es el artículo 22, el preámbulo que habla de la paz, pero también el acto legislativo que habla de justicia transicional, pero también las normas de derecho blando que se llaman de derecho internacional, que son afirmaciones de la ONU, de la OEA,
de la Corte Penal Internacional que avalan estos mecanismos transicionales para llegar a la paz. Entonces la Corte tiene un gran escenario normativo nacional e internacional para hacer el juicio de compatibilidad con esta ley. Yo creo que ese es el ejercicio real que le corresponde a la Corte. Lo demás son opiniones, en mi entender, en el ámbito constitucional marginales. Entonces, doctor Rojas, en su opinión, durante el desfile de opiniones y de conceptos que hoy expuestos ante la Corte Constitucional, hubo opiniones constitucionalistas y opiniones políticas. Exactamente. Para no meterlo a usted en líos, no diga de quién, pero las Exactamente. Así fue, así fue. Unas fueron opiniones claramente políticas. Sí, así fue. Entre otras la de la señora procuradora. Ahí no dice usted nada. No, ya digo nada. Y Solo evalúa la Corte, ya. Y otras opiniones totalmente jurídicas. Así fue, así. Y estamos en un juicio de constitucionalidad, no estamos en el Congreso. Sí, de acuerdo. En consecuencia, ¿usted cree que la Corte Constitucional y fundamentalmente el presidente de la audiencia o del magistrado Luis Ernesto Vargas tiene claro, debería tener claro cuál fue opinión constitucional y cuál fue opinión política? Absolutamente, no solamente él, sino la Corte. La Corte sabe exactamente cuándo se está exponiendo un argumento político y un argumento jurídico, y ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Y usted tiene absolutamente claro, señor presidente del Consejo de Estado, que sí hubo, algunas fueron opiniones puramente políticas. Era inevitable. Además que en los juicios de constitucionalidad lo político y lo jurídico están muy traslapados. Tú no puedes deslindar fácilmente la afirmación plebiscito del escenario político de la expresión plebiscito en el escenario jurídico. Sí. Ahí hay mucho traslape. Ahora, el tema suyo, señor presidente del Consejo de Estado, hoy fue fundamentalmente el umbral. ¿Cuál es su teoría? La tesis que yo sostuve hoy y en un escrito anterior, en lo que coinciden algunos otros analistas que también participaron, es que el umbral como está planteado es constitucional, no solamente porque responde a las exigencias normativas existentes. Perdone que le interrumpa, doctor. A la gente hay que recordarle a mis televidentes que el umbral que exige la Constitución para un plebiscito es más o menos el 25% del censo electoral. Sí, señor. 25. Sí. Esa cifra no la alcanza a nadie. Claro. Entonces la ley la rebajó al 13. Exactamente. Que son 4 millones y pico, ¿no? Exactamente. Ahora sí, explíquenos cuál es su posición. Exactamente. Entonces, arranco por ahí, ya que usted menciona unas cifras, Yamid. Nosotros tenemos en este momento un censo electoral de aproximadamente 32 millones de votantes. Sí. Hoy el ministro no estaba de acuerdo con una cifra que daba algún magistrado de la Corte que hablaba de 48 millones de votantes. La cifra del ministro es de aproximadamente 32 millones. Entonces, por ejemplo, una ley vigente que es la ley 1757, que habla sobre esos umbrales, dice, se necesita un 50% de participación, en primer lugar. Y de ese 50% de participación se necesita un 25% de los votantes por el sí. Eso se convierte, por ejemplo, en 8 millones, sigue siendo muy alto. Altísimo. Entonces, ¿esto cambió en qué sentido? En primer lugar, lo más importante que se ve en el proyecto es que le quitó la exigencia de participación. Y eso ha sido uno de los cuestionamientos más grandes que se ha hecho, pero yo creo que no son fundados. Le quita el requisito de participación. No se necesita una participación de ninguna naturaleza como un límite para poderle dar validez a la decisión. Se necesita es que haya una aprobación de al menos el 13% del censo electoral, que son efectivamente 4.200.000 votos. Pero eso no le resta mérito ni a los abstencionistas ni a los que digan que no. Esto que parece, digamos, una cifra menor, no creo que lo sea. Entre otras cosas, si uno mira la manera como en Colombia se ha votado porcentualmente, digamos, más o menos comulga con ese porcentual de votación en las últimas elecciones. Pero el punto es,
si hay, por ejemplo, supongamos que fuera por el sí 4.200.000 los que se necesitan. Si por el no hay 4.201.000, pues gana el no. Pero incluso, si hay 4 millones, por el sí, 4 millones, no 4.200.000, y hay 2 millones por el no, tampoco se aprueba, porque en todo caso se necesita el mínimo de 4.200.000 en nuestro ejemplo del 13%. En este tema de la consulta plebiscitaria, ¿el voto es secreto? No. Ahí es, digamos, no, bueno, el voto en general es secreto. Sí, pero en este caso... No, claro, el voto sigue siendo secreto. ¿Usted no puede decir si va a votar sí o no? Yo voy a decir, yo espero participar. Sí. Pero no puedo decirle, y voy a esperar la decisión de la Corte en su momento. Pero antes de la decisión final de la Corte, porque si la Corte declara que es constitucional, pues la pregunta es inocua porque obviamente no hay plebiscito. Exactamente. Entonces, si lo hay, usted vota sí. Si lo hay, espero votar. Sí, pues si no se muere. Voy a votar, Yamil. Sí. No me voy a abstener. No, pero votar sí. No, ese es secreto, Yamil. No, yo lo sé, pero lo que usted sostuvo hoy ante la Corte Constitucional no es secreto. Usted dio... Claro. No, pero yo no estoy diciendo que voy a votar sí. Yo estoy diciendo que es constitucional la participación. La participación para que la gente, incluido yo, vote sí o no. Sí. Usted dijo... Yo voy a votar, pero no puedo decir sí o no. Okay. ¿Me da la impresión de que sí? Voy a esperar que salga la decisión de la Corte, Yamil. Un antecesor suyo en la presidencia del Consejo de Estado, y también lo dijo un antecesor del actual presidente de la Corte Suprema, en la Corte Suprema, que la paz es el bien más importante para una nación. ¿Usted lo cree así? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la paz, además de ser un derecho, de ser un deber, es el valor supremo de la humanidad, si se quiere. Cuando yo hice hace un momento esta cita de organismos internacionales, particularmente en lo que enfatizan ellos es en eso, hacer notar que es una suerte de mínima ética universal. Esto ya no nos pertenece a nosotros, esto pertenece a la humanidad. El plebiscito sería aprobando o negando la paz. No. Esa es una pregunta muy importante, Yamil. Es muy importante precisar que no vamos a votar el derecho a la paz. No se podría votar el derecho a la paz. Eso sí es absolutamente inconstitucional por la razón que acabo de decir. Eso pertenece ya a lo que se llama técnicamente el ius cogens, esa mínima ética universal que es absolutamente intransferible. No se puede someter ni siquiera a las mayorías. No estamos votando el derecho a la paz, estamos votando un plebiscito que incorpora unos acuerdos que desarrollan el derecho a la paz, parecido pero distinto. Parecidísimo pero distintísimo. Pero distintísimo, sí, señor. Bueno, mire, doctor Rojas, finalmente, usted está adelantando desde hace varias semanas, meses, una gira por el país para trasladar fuera de Bogotá lo que se llamaría cultura legislativa, no sino jurídica, de qué es constitucional y qué no, qué es seguridad jurídica y qué no. ¿En qué consiste eso? Sí, Yamil, es mi programa bandera como presidente del Consejo de Estado este año. Se llama Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones, que tiene dos propósitos muy sencillos, pero creo que muy importantes. Uno, que vaya el Consejo de Estado de las regiones, para nosotros motivar a los magistrados de los tribunales administrativos de las regiones y a los jueces y decirles a la institucionalidad local dos cosas. Decirles, por ejemplo, a los alcaldes, a los gobernadores, a toda la institucionalidad en la región, decirles, nosotros somos sus jueces. Un alcalde recién posesionado ya no piensa sino en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Defensoría, en la Contraloría, pero no piensa que nosotros, Consejo de Estado y Tribunales, somos los jueces de la administración. Entonces queremos decirles, nosotros somos sus jueces. Y segundo, decirles, nosotros que somos sus jueces, los hemos condenado por contratos mal hechos, porque echan mal la gente, porque se inventan tributos,
porque hay violaciones a derechos. No los vamos a condenar, es que los estamos condenando todos los días, es lo que hacemos. Y eso le cuesta un jurgo de plata al país. Lo que usted hace es dando educación sobre qué es lo que deben hacer. Exactamente, es una pedagogía jurídica sobre, y particularmente el momento es importante, que los alcaldes que están empezando, pues tomen las previsiones para que eso no vuelva a ocurrir. Además trascendentales. Es muy importante, Yamid, en serio. Bueno, parte final de nuestra entrevista, doctor Rojas. Una palabra y una palabra de respuesta. Plebiscito. Futuro, Procuraduría. control, Fiscalía. control judicial, Presidente Santos. democracia, Presidente Uribe. democracia, La paz. la esperanza, La guerra. para olvidar, Choque de trenes. para mejorar, Consejo de Estado. la mejor corte, Corte Constitucional. una gran corte, El choque de trenes. Corte Suprema. una gran corte. Danilo Rojas. Entrevistado. La pregunta para nuestros televidentes, doctor Rojas, es la misma que yo le voy a preguntar, que yo le voy a formular ahora a usted. ¿A usted le gustaría o le gusta, porque el fallo de la Corte Constitucional no se conoce, a usted le gusta que el país sea consultado sobre el acuerdo de La Habana? Por supuesto, yo creo que es un deber opinar y un derecho por reclamar que me consulten. Esa es nuestra pregunta. ¿A ustedes les gusta que el país sea consultado sobre el acuerdo que se firme en La Habana? ¿Sí o no? Resultados del sondeo al final de la emisión. Y vieron las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.